Un hombre calvo caminando solitario. Un grupo de jóvenes que salen de la ciudad a burlarse. Y dos osas que despedazan a 42 de ellos. A simple vista, este relato de 2 Reyes 2, 23-25 parece uno de los más difíciles de digerir de toda la Biblia. Los críticos lo señalan como un ejemplo de un Dios iracundo y vengativo. Muchos creyentes no saben qué pensar. Fue una reacción desproporcionada de Eliseo. Eran realmente niños inocentes haciendo una broma pesada, asterisco. Pero cuando examinamos el contexto histórico, cultural y lingüístico, descubrimos que esta historia no es lo que parece. Detrás de la superficie, hay una lección profunda sobre el honor de Dios, el peligro de la apostasía y la seriedad con que el cielo trata el desprecio hacia sus mensajeros. Acompáñanos a descubrir la verdad detrás de uno de los pasajes más controvertidos del Antiguo Testamento. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, Calvo, sube. Calvo, sube. Y mirándole atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Dios. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. En los caminos polvorientos que conectaban Jericó con Betel, una escena de aparente trivialidad escondía una confrontación de proporciones eternas. Eliseo, el profeta que había recibido la doble porción del espíritu de Elías, el hombre que había partido las aguas del Jordán con el manto de su maestro, caminaba solo hacia la ciudad que había sido centro de apostasía y culto a los becerros de oro. Detrás de él, una turba de jóvenes lo seguía, no con preguntas sinceras ni con deseos de aprender, sino con burlas que traspasaban lo meramente personal para convertirse en un ataque contra el Dios a quien representaba. Sube, calvo. Sube, calvo, gritaban, repitiendo una y otra vez su desprecio por el mensajero del Altísimo. La respuesta de Eliseo, volverse, mirarlos y maldecirlos en el nombre de Dios, ha provocado perplejidad y controversia a través de los siglos. ¿Cómo puede un hombre de Dios, el sucesor del gran Elías, invocar una maldición sobre unos jóvenes por una simple burla sobre su calvicie? ¿Dónde queda la misericordia divina en este relato? Pero cuando examinamos el pasaje con ojos que buscan comprender, descubrimos que lo que parece un incidente menor es en realidad una confrontación cósmica entre la santidad de Dios y la rebelión humana en su forma más descarada. Estos no eran niños inocentes jugando en las afueras de la ciudad. La palabra hebrea utilizada puede referirse a jóvenes o incluso a adolescentes, y el contexto revela que se trataba de una multitud lo suficientemente grande como para que 42 de ellos fueran atacados mientras el resto huía. No era una burla pasajera, sino una turba organizada que había salido de la ciudad con el propósito expreso de hostigar al profeta. Y el insulto, sube, calvo, no era una simple mofa sobre su apariencia física, sino una declaración teológica cargada de significado. Sube era la misma palabra que se usaba para describir la ascensión de Elías al cielo. Al decirle a Eliseo que subiera, estos jóvenes estaban, en esencia, deseándole la muerte, burlándose no solo de su persona sino del Dios que acababa de glorificar a su predecesor llevándolo al cielo en un torbellino. La calvicie, por su parte, era vista en el antiguo cercano oriente como una marca de deshonra, y los profetas a menudo se rapaban la cabeza como signo de duelo o como señal visible de su consagración. Insultar a un profeta por su calvicie era, por tanto, un acto de desprecio hacia su llamado y hacia el Dios que lo había enviado. Era el equivalente espiritual de escupir sobre el altar, de profanar el templo, de declarar que el mensajero divino no merecía respeto alguno. La maldición de Eliseo no fue un arrebato de mal genio, sino un acto profético que invocaba el juicio de Dios sobre una irreverencia que había alcanzado su punto de saturación. Y la respuesta divina fue inmediata y terrible. 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 de aquellos jóvenes. El juicio fue severo porque la ofensa no era trivial. Estos jóvenes no solo estaban insultando a un anciano, estaban despreciando al Dios viviente, burlándose de su profeta, y demostrando que el corazón de Betel seguía tan endurecido como en los días de Jeroboam, cuando los becerros de oro reemplazaron la adoración en el templo. Esta historia nos confronta hoy con una verdad incómoda pero necesaria. La irreverencia hacia Dios y sus siervos no es un asunto menor. En una cultura que trivializa lo sagrado, que convierte la burla de lo divino en entretenimiento, que considera la crítica mordaz hacia los líderes espirituales como un deporte aceptable, el relato de Eliseo y los osos resuena como una advertencia atemporal. No es que Dios esté esperando enviar osos sobre cada persona que se burle de un predicador, es que el principio subyacente sigue vigente, el respeto debido al Dios viviente y a aquellos que él ha puesto como sus representantes no es negociable.
La tradición judía añade una capa adicional de significado a este pasaje. Algunos rabinos han señalado que estos jóvenes de Betel habían estado involucrados en un negocio de explotación, cobrando precios exorbitantes por el agua a los habitantes de Jericó antes de que Eliseo purificara sus fuentes. Cuando el profeta sanó las aguas, destruyó su lucrativo cártel, y su burla no era solo irreverencia, sino venganza por la pérdida de sus ganancias ilícitas. Su pecado no era solo de palabras, sino de corazón, avaricia, explotación del prójimo, y odio hacia el que había traído bendición a los necesitados. Hoy, esta historia nos llama a examinar cómo tratamos a los mensajeros de Dios, cómo respondemos cuando su palabra confronta nuestros intereses, cómo reaccionamos cuando la bendición para otros significa pérdida para nosotros. La turba de Betel nos recuerda que la oposición a Dios y a sus siervos often tiene raíces más profundas que la simple diversión pasajera, nace de corazones que valoran más sus ganancias que la santidad, que prefieren sus negocios antes que la presencia divina. La lección final es doble. Primero, Dios defiende a sus siervos y no permite que la irreverencia quede impune para siempre. Puede que los osos no aparezcan hoy, pero el juicio divino es real y se manifestará en su tiempo. Segundo, debemos guardar nuestros labios y nuestros corazones de todo aquello que deshonre al Altísimo. No sea que, en nuestra supuesta libertad para criticar, nos encontremos un día frente al juez de toda la tierra, reconociendo demasiado tarde que nuestras palabras no eran simples bromas, sino flechas disparadas contra el trono de la gracia. Que aprendamos de Betel a tratar lo santo con reverencia, a honrar a quienes Dios ha puesto como sus voceros, y a recordar que el Dios que envió osas en el Antiguo Testamento es el mismo que en el Nuevo promete que, todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Porque al final, nuestras palabras revelan nuestro corazón, y nuestro corazón determina nuestro destino eterno. ¿Cómo respondes a la burla o falta de respeto? ¿Qué importancia das a honrar a los siervos de Dios? ¿Cómo equilibras la misericordia con la justicia divina? ¿Qué opinas de esta historia después de entender su contexto? ¿Cambió tu perspectiva? Escribe almohadilla honor al mensajero en los comentarios y comparte tu reflexión. Si este análisis te ayuda a entender un pasaje difícil de la Biblia, suscríbete para más estudios que abordan las preguntas difíciles con honestidad y profundidad bíblica.